Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Control Meet, el podcast donde entrevistamos a personas del mundo de la tecnología, directa o indirectamente, y en este episodio tenemos a Paco Gómez Escofet, bienvenido, Hola Fernando, ¿qué tal? que es director del Barcelona Contech Hub. Luego contaremos qué es esto del Contech, que es lo que vamos a hablar hoy. Es emprendedor en el área de la construcción y especializado en startup Contech, ¿no? Bien, Correcto. ¿qué vamos a hablar en este episodio? Como he dicho, esto de Contech a lo mejor no suena, lo vamos a hablar de ello, pero básicamente nos vamos a centrar en cómo en la tecnología se ha introducido en el mundo de la construcción. Vale, pues esto nosotros, lo típico, ¿no? Además, aquí en España, que venimos de hace muchos años del tema de la crisis del ladrillo, pues claro, aquí hubo un boom de construcción y todo el mundo se venía aquí a construir y tal, ¿no? Entonces, claro, este mundo, ¿qué ha pasado, no? Porque ha habido como mucho parón hasta ahora, pero ¿realmente se ha parado? No. Vamos a ver cómo la tecnología se ha introducido en ella. Pues, por ejemplo, vamos a ver, pues eso, qué es el Contec, que tú nos vas a explicar, Paco. También el tema de BIM, que es un concepto que a mí me parece muy interesante. Vamos a hablar de drones, cómo se utilizan, que ya en estos episodios, tengo un montón de episodios, voy a hacer un recopilatorio de drones porque se utilizan para todo. Tema robótica, impresoras 3D, que eso también lo hablamos aquí con Cristian, del tema de impresoras, exoesqueletos y etcétera. Es decir, vamos a hablar de toda la tecnología que se utiliza tanto a nivel diseño de edificios, por así decirlo, como para la gente que trabaja en la construcción de estos edificios. Y ahora sí, que ya me he enrollado bien, para la gente que no te conozca, Paco, preséntate. Bueno, pues oye, buenas tardes Fernando y muchísimas gracias por invitarme a tu podcast. Am, la verdad es que me encanta poder difundir lo que hacemos y más en un entorno como el tuyo, ¿no? Gente tecnológica, que es un poco lo que trabajamos. Bueno, básicamente ya lo has dicho, ¿no? Yo soy un emprendedor, básicamente toda mi vida he puesto en marcha diversos proyectos, tanto a nivel personal como para terceros. En España y fuera de España, porque yo estuve 6 años viviendo en el norte de África, en Marruecos, trabajando para diferentes empresas de construcción, tanto españolas como de otros países. Y dentro de lo que es el emprendimiento, pues poco a poco fui derivando hacia el mundo de las startups. Una startup sería una parte de lo que serían las formas de emprender. No todos son startups en el emprendimiento. Si quieres, ahora lo comentamos. Y empecé pues, colaborando con algunas startups de construcción aquí en España y poco a poco fui viendo que era un sector, el Contec, que tenía ciertas dificultades para encontrar financiación. Era un sector complicado, un sector que no es tan fácil como, por ejemplo, un Globo o un Wallapop, que son conceptos muy fáciles de entender y modelos de negocio muy sencillos. En la construcción esto se complica. Los Venture Capital, que son estas empresas que invierten dinero en las startups, pues les costaba entrar en este sector. Veíamos que fuera de España esto iba más rápido y empezamos montando pues, una plataforma para ayudar a las startups Contec a desarrollarse y poco a poco fuimos derivando hacia lo que ahora mismo dirijo, que es el Barcelona Contech Hub, que básicamente es un ecosistema que hemos montado conjuntamente con el ITEC, el Instituto Tecnológico de la Construcción de Cataluña, que es una entidad que lleva más de 45 años tratando temas tecnológicos en el mundo de la construcción aquí en España y fuera de España, y complementándonos con ellos y ya, vamos, con su ayuda y con su apoyo en todos los aspectos, conseguimos levantar este hub, que como digo es un espacio donde confluyen tanto empresas corporates como startups, como inversores, como centros de estudio, es decir, toda la cadena de valor del sector de la construcción. Lo hemos conseguido reunir en un espacio para potenciar, para fomentar y para ayudar a que se hagan estos proyectos tecnológicos en el sector de la construcción. Fundamentalmente startups, pero no solo startups. Si quieres te hago el matiz de lo que sería una Sí. startup en comparación con otros proyectos. Desde el punto de vista más ortodoxo, y eso no es que sea malo ni bueno, simplemente es lo que es, ¿no? Una startup básicamente tiene 4 características fundamentales. La primera es que es una empresa joven, que no hay startups que tengan 20 años. Si una startup evoluciona y no muere durante los años, pues acaba pasando a una scale-up y al final ya acaba siendo una corporate, como otra cualquiera, ¿no? Pero una startup no tiene 20 años, no se llama una startup con 20 años. Por otro lado,
son empresas que están basadas en tecnología y mucha tecnología, en deep tech, en temas muy disruptivos y, digamos, normalmente las startups se entienden porque son las que proveen la tecnología más puntera a cualquier sector, ¿no? Esa es un poco su función dentro de los diferentes sectores económicos, ¿no? Es decir, empresas jóvenes con base tecnológica y con un modelo de negocio que sea, digamos, de crecimiento rápido y escalable. De crecimiento rápido porque un poco viene condicionada por el riesgo que tienen y, por otro lado, muy escalables porque al final, cuando tú inviertes en un proyecto de alto riesgo, como son las startups, porque la mayor parte no llegan a buen puerto, pues al final lo que exiges también es más rentabilidad. Entonces, lo que buscan los inversores en una startup es que crezca mucho y que el mismo modelo se pueda aplicar en muchos mercados diferentes, ¿no? Entonces, en ese caso, el valor de una inversión aumenta mucho y el venture capital o quien haya invertido en la startup recupera con una TIR, con una rentabilidad mucho más alta que en otros sectores. Entonces, nosotros básicamente tenemos startups, pero luego también hay proyectos muy interesantes, innovadores, que quizás no encajan dentro de las startups, pero que también las acogemos dentro del hub. Entonces, antes de entrar en este mundo con tech como tal, vamos a hacer un poco visión general, porque como hemos dicho, es un sector que es muy tradicional, ¿no? Y creo que mucha gente lo sigue viendo así, y muy inmovilista, ¿no? Que parece que siempre es construir pisos y ya está. ¿Cómo está cambiando, digamos, todo esto actualmente? ¿O cómo lleva Bueno, cambiando, mejor dicho? esto en los últimos años es muy interesante lo que está pasando en el sector de la construcción. Primero, para centrar un poco, 3 o 4 datos del sector de la construcción. La diferencia entre cómo se construyen los edificios hasta hace muy poco y cómo se construían las pirámides es poquísimo, ¿vale? La construcción básicamente sigue siendo la misma. Todos se encuentran en el centro de construcción, los proveedores, los trabajadores, los inversores, todos se encuentran allí, utilizan materiales como la piedra, la madera, el hierro, etcétera, etcétera, y aquello pues suele ser un guirigay, ¿eh? Es difícil de gestionar, ¿no? Entonces eso ha cambiado muy poco a lo largo de los tiempos, ¿no? Hay otros sectores, pues la automoción, sector financiero, que han evolucionado muchísimo y que además son sectores que la productividad dentro del sector al cabo de los años ha ido creciendo mucho. Es decir, se produce más y mejor por la misma cantidad de tiempo y de inversión, ¿no? En el caso de la construcción no es así. Es un sector, es muy poco productivo y además, como te digo, el sistema tradicional de construcción pues ha cambiado muy poco a lo largo de los tiempos. Esto, afortunadamente, hace ya unos años se está empezando a cambiar, ¿vale? Esto es el primer dato que quería darte. Otro dato muy importante es que la construcción es, conjuntamente con el real estate, ¿no? Con lo que es la gestión y la venta de los edificios, es el sector económico más grande del planeta. Es decir, que no es baladí. O sea, la cantidad de dinero que se mueve en la construcción hace que el sector, si lo evolucionas, pues los efectos en la sociedad y en la economía son muy marcados, ¿no? No es un sector nicho, es un sector importantísimo que no desaparecerá jamás, porque infraestructuras las iremos construyendo siempre y viviendas, sean del tipo que sea, quiero decir, también. Con lo cual, la potencia que tiene el sector es enorme. Aparte de todo esto, el sector, como digamos, es así inmovilista y es un sector muy grande, es además el sector más contaminante del planeta. O sea, además de todo eso, somos los que más contaminamos. Se estima, hay diferentes fuentes y yo no sé exactamente cuál creerme, pero entre el 30 y el 40% de las emisiones de CO2 a la atmósfera provienen del sector de la construcción. Así que imagínate tú, ¿no? El pastel que tenemos montado. Somos muy poco productivos, inmovilistas y además contaminamos como el que más, ¿no? Porque el modelo lineal de construcción es yo voy a la naturaleza, escojo los materiales, todo, claro. los transformo en material de construcción, construyo y cuando se hace viejo lo tiro al suelo, lo llevo a un vertedero y otra vez vuelvo a coger materiales que están en la naturaleza, ¿no? Y eso es un modelo que está agotado. Entonces, desde hace ya unos cuantos años, alguien dijo, esto no puede continuar así, ¿no? Y tenemos que mejorar. Entonces empezaron a hacer iniciativas en torno a lo que es la industria 4.0 que empezaron a intentar mejorar todos estos aspectos. Por un lado, la productividad a través de la digitalización, por otro lado, la sostenibilidad a través de diferentes iniciativas. Y todo esto ha ido evolucionando y ahora mismo la construcción sí que se está encontrando en un momento de revolución y de cambio importantísimo. Uno de los cambios más grandes que se está produciendo en la construcción y que todavía la gente no es consciente es que se está separando lo que llamamos construcción on-site de la construcción off-site.
La construcción on-site vendría a ser la construcción tradicional, lo que decíamos, ¿no? Donde todos se encuentran, las máquinas, los proveedores, los trabajadores en el mismo sitio y desde cero levantan una construcción. En cambio, el off-site es la construcción industrializada, es la construcción que se hace en fábricas y que lo único que se construye o lo único que se trabaja en el site son cuando vienes ya con la casa prácticamente acabada o por piezas y la montas allí. ¿Vale? Lo único que tienes que hacer son los trabajos previos, pues de canalizaciones, etcétera, etcétera. Pero la casa te viene ya montada. Esto hay diferentes grados, diferentes formas, ahora no entraré en el detalle, pero la idea es sacar la obra de lo que sería el site, ¿no? Sacar los trabajos y hacerlos en una fábrica. Con lo cual mejora la productividad, mejora la seguridad de los trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, este es un poco el dibujo de en qué momento nos encontramos en la construcción. Y el CONTEC vendría a ser el vertical de las startups que se dedica a la construcción. Es decir, CONTEC es la reducción, el acrónimo de Construction Technology, y viene a coger las startups desde el modelo de la concepción de un proyecto hasta que el proyecto ya está ejecutado y ya está listo. Todo lo que va en medio lo corresponde al CONTEC. Y luego, cuando el bien ya está construido, entraría en la categoría de PropTech, que vendría a ser el Property Technology, que viene a ser la gestión de ese activo que ya está construido. Es decir, somos primos hermanos, el CONTEC y el PropTech. Luego, como te decía, teniendo en cuenta el gran problema que tenemos con la contaminación que generamos, pues somos también vamos muy de la mano con verticales como el Climatech, etcétera, etcétera, ¿no? Con la sostenibilidad. Hay muchos proyectos de sostenibilidad que encajan también dentro del sector de la construcción. Pero el CONTEC vendría a ser el Construction Technology, y vendría a ser este vertical de las startups que se dedica específicamente al sector de la construcción. Bueno, ya has comentado que es el CONTEC como tal. Yo por lo que he estado leyendo, porque con todo esto que nos dices, se necesita pues mucha gestión, ¿no? Porque si estamos muy separados necesitamos algo para, digamos, ir conectando. Claro, yo he leído que hay software de gestión de proyectos de construcción, que no sé si se refiere al típico diseño de arquitecto o se refiere más a algo más global. ¿Esto hoy en día se usa o es simplemente pues para ciertas construcciones? No. Efectivamente, el software de construcción es algo que ha abandonado lo que es simplemente el diseño, el CAD y similar, y está ya muy enfocado a la gestión de una obra de construcción, pudiéndolo hacer por diferentes áreas, como puede ser, por ejemplo, la parte de aprovisionamiento con proveedores, la parte de la logística, la parte del seguimiento de los trabajadores, o hay software más generales que lo aunan todo y gestionan la obra en su totalidad. A eso se le suma, pues, por ejemplo, que hay softwares que ya están empezando a hacer la parte de lectura de contratos. Por ejemplo, un contrato de obra es un contrato muy denso y muy largo y hay algunas startups como el Document Crunch, por ejemplo, en Estados Unidos, y tú le pasas un contrato, él te lo lee y te dice las partes que pueden ser, por ejemplo, problemáticas, ¿no? A través de inteligencia artificial. También hay programas que lo que hacen es optimizar cómo hacer el desarrollo de la construcción, ¿no? Por dónde empezamos, por dónde seguimos y cómo acabamos, ¿no? Y cómo optimizamos toda la gestión que se hace en un proyecto de construcción. Y como esto te podrías encontrar muchos tipos, ¿no? De hecho, lo que se llaman softwares de construcción, de productividad, digitalización, es una de las áreas más desarrolladas actualmente del CONTEC. De hecho, posiblemente, en mi opinión, está un poco saturado, porque al final, si nos ponemos desde el punto de vista de una empresa constructora, hombre, no va a querer trabajar con 20 softwares diferentes, uno para proveedores, otro para logística, sino que lo que buscan es un sistema más integrado, ¿no? Ya hay algunos softwares muy grandes, como por ejemplo Procore, norteamericana, y otros muchos más, que cogen la construcción en su globalidad y digamos, con una sola aplicación puedes tener una gestión prácticamente global de lo que es el proceso constructivo. Esto en las grandes empresas está absolutamente ya normalizado. Y ahora lo que está pasando es que está empezando a bajar a niveles de constructoras, distribuidoras, fabricantes, etcétera, etcétera, ya de tamaño más pequeño o mediano, ¿no? Donde están empezando a ver pues, que de alguna forma, si no entran en esto, pues se van a quedar fuera del mercado, ¿no? Hasta ahora, el inmovilismo, la resistencia de decir, bueno, esto toda la vida ha hecho así, yo siempre lo iba con un lápiz y papel y no veas el WhatsApp lo que nos ayuda, ¿no? El WhatsApp es como fantástico, todo. ¿no? Claro. Exactamente, ¿no? Y alguien les ha enseñado pues, que quizás se podría hacer mejor utilizando el WhatsApp y el papel y lápiz, ¿no? Y esto realmente está ya calando, digamos, ya
a una parte mayoritaria del sector. Pero, ¿y esto está también aquí a nivel español, europeo, o esto es más americano para No, más no, no, grandes no, países? no. En España, y solamente en España, probablemente existen, nosotros en el Mapa Conte, que es una publicación que hacemos cada año de las startups españolas dentro del sector Conte, lo publicamos cada año en Rebuild y está publicado en nuestra web, la web del Barcelona Conte Hub, pues tenemos censadas aproximadamente unas 25 o 30 startups dedicadas a temas de software, solamente software. Algunas muy potentes, algunas realmente que están saliendo adelante, que probablemente serán startups pues exitosas. Exitosas a lo mejor es que viene una más grande y les compra, o que van completando y hacen un software más robusto, más potente, pero que ya están combinando la inteligencia artificial, el blockchain, para mejorar las prestaciones. Y luego hay otras más pequeñitas, que hace poco que han nacido, que algunas ya nacen al albor de la inteligencia artificial, del blockchain, de estas tecnologías, y que también tienen propuestas muy interesantes. Pero aún así, el sector es difícil que vaya a poder absorber todo lo que se hace, porque no solamente en España, sino que luego están los softwares que vienen de fuera, ¿no? Con lo cual, no tengo ni idea de cuántos softwares habrá a nivel mundial, pero hablaremos de miles de softwares de construcción a nivel mundial. Con lo cual, pocos serán los que realmente llegarán a buen puerto, ¿no? Digámoslo así, porque la competencia es muy fuerte. Luego, también te digo que hay una cosa muy importante a la hora de diseñar un software, y es de que la adopción de este software por parte de los usuarios, teniendo en cuenta el perfil de usuario que tenemos, Sí, claro. no es fácil, no Sí. es fácil. Entonces, Sí, yo vengo a de veces industria y es complicado. O sea, no sé si es igual, pero es complicado, sí. es muy complicado. Entonces, una de las cosas donde yo creo que está la diferencia entre un software que puede triunfar y uno que no, es hacerlo suficientemente fácil, entendible y usable por parte del cliente. No diseñarlo desde el punto de vista del técnico que conoce de lo que está hablando, sino desde el punto de vista del usuario, ¿no? de su forma de trabajar, de su forma de entender las cosas y de cómo puede adaptarlo más fácilmente. Esa sería una de las claves para que un software pueda triunfar en nuestro sector. Pero eso yo creo que en cualquier software, ¿eh? Porque cualquier software que toque a alguien que no sea técnico tienes que hacérselo muy simple y muy usable, porque si no, ya te digo yo que puede ser lo mejor técnicamente y que no funcione, básicamente. Eso a mí nos pasa a todos, sí. ¿No? Yo cuando quieres utilizar algún tipo de software tan sencillo como el Asana, por ejemplo, sí. Pues igualmente necesitas hacer un tutorial y entenderlo, pero a lo mejor con un tutorial de media hora puedes ya empezar a trabajarlo correctamente, ¿no? Con un software de construcción, con media hora no tienes suficiente, necesitas más tiempo para entenderlo, ¿no? Lo cual, pues cuanto más lo simplifiques, mejor. Eso no quiere decir que luego la prestación tenga que ser también muy importante, ¿no? Tienes que darle mucha prestación, pero la forma de entrar en el software y de entenderlo tiene que ser muy fácil. Es complicado, sí. Bueno, y vamos a hablar de otro tema también que he visto. Si empecéis a buscar temas de context, os va a aparecer una palabra o un acrónimo que es BIM, B-I-M, que es Building Information Modeling. Entonces, a mí me dio mucha curiosidad este término. ¿Qué es y para qué se utiliza? Pues mira, básicamente es una metodología de trabajo colaborativa que lo que consiste es en la creación y gestión de un proyecto de construcción. O sea, es colaborativo en base a todos los intervinientes de un proyecto, ¿no? Y al final centralizamos toda la información de ese proyecto en un modelo digital que lo crean los diferentes actores que entran a formar parte de la construcción, y al final el objetivo es intentar que la información fluya entre todos desde una misma plataforma, y que cuando hay cambios, variaciones o cualquier tipo de incidencia dentro del proyecto, todos estén informados a la vez y además vean las consecuencias de esos cambios, ¿no? Si tú eres, por ejemplo, el carpintero y tienes que hacer, pues no sé, algún tipo de muebles dentro de la obra y una pared se ha movido un poquito, pues tú automáticamente dentro del BIM puedes saber que la parte que a ti te corresponde vas a tener que cambiar las medidas de los muebles porque no sé quién de las instalaciones ha tenido que mover la pared unos centímetros, ¿no? O también te indican en qué plazo, en qué momento te tocará entrar a ti para trabajar, para coordinarse entre todos, ¿no? Entonces, al final muchas hablan de un software, yo creo que es más que un software, es un modelo digital, ya te digo que es una metodología colaborativa entre todos, y es el primer intento real y potente de esta dispersión que tenemos en el sector, ¿no? Porque al final en la construcción también, todos los problemas que hay,
es eso, que primero entra el que pone los tochos, se va, luego el que hace las ventanas, y si el que los tochos no le ha puesto la medida Claro. correcta, el Se de las empiezan a ventanas las tiene molestar que entre corregir, ellos. claro, Exacto. se retrasa, entonces vendrá el instalador, el pintor dirá, aquí no. Entonces, para intentar evitar todo esto, se creó el BIM, ¿vale? Y desde luego es un sistema que funciona, es un sistema que todavía no está suficientemente implantado, teniendo en cuenta lo interesante que es, porque además todas las piezas están modeladas en BIM, con lo cual puedes ver cada una de las piezas que formarán parte de la construcción modeladas. Esa pieza tiene información de todo tipo, comercial, de temas de sostenibilidad, tema de carbono, tema de técnicos específicos de, no sé, reacción al fuego, etcétera, etcétera. Con lo cual, realmente es un sistema muy bien pensado, ¿no? Y es un sistema que yo no sé, al final no tengo la visión de pensar si al final va a ser el sistema que funciona a nivel mundial, no lo sé, pero que desde luego hoy por hoy no hay nada mejor, de eso estoy convencido, ¿no? Y yo, por ejemplo, que además soy profesor en la Universidad Politécnica de aquí de Barcelona, en el Master BIM, precisamente, yo me dedico a la parte de emprendeduría y startups, pues cada año hay muchísima demanda para este tipo de estudios, sobre todo gente técnicos, gente que son informáticos y gente o arquitectos o ingenieros, este tipo de perfil, porque hay mucha demanda dentro del BIM y es un área de mucho desarrollo, porque para alimentar el BIM también se están entrando tecnologías, como decías, de los drones para la toma de datos, pero también la realidad virtual, la realidad aumentada. Hay diferentes tecnologías que se están juntando para que el BIM sea todavía más productivo, ¿no? Entonces, la comunidad que se está generando y los diferentes perfiles que están apareciendo hace que sea un sector demandante de trabajo de personas, digámoslo así. Y claro, ahora que has dicho, tema drones, que esto es un tema que hemos hablado un montón aquí en el canal, que hemos hablado en el tema de la agricultura, hemos hablado en el tema de la guerra. Claro, pero en la construcción, ¿realmente los drones para qué se utilizan? Pues mira, la verdad es que tienen varias aplicaciones y en algunas son muy necesarios si queremos, digamos, entrar en la parte digital y en la parte más tecnológica de la construcción. Una de las aplicaciones más importantes que tienen los drones es la toma de datos, ¿vale? Es decir, hay obras donde hay drones que continuamente van dando vueltas por la obra, van tomando datos y eso sirve para alimentar una base de datos digital que, entre otras cosas, por ejemplo, sirve para montar el gemelo digital, ¿no? Que es esa, digamos, esa tecnología que nos permite representar lo que es la obra física en el mundo digital, que de alguna forma nos ayuda a ver cómo va avanzando la obra y los problemas que tiene, etcétera, etcétera. Bueno, pues una de las formas de tomar datos es a través de los drones. También lo que hablas tú de wearables, ¿no? Lo que llevan los trabajadores, en algunos casos también llevan unos cascos con unas cámaras que mientras van andando por la obra también van tomando datos, ¿no? Sería otra forma. Pero esa es una de las aplicaciones más importantes que tiene. Aparte de esto, también es muy importante para las inspecciones, ¿no? Si tú, por ejemplo, tienes que inspeccionar una cubierta, pues antes tenías que subirte con una escalera o con una grúa o con lo que sea. Ahora mismo ya con un dron subes y el dron mismo vas inspeccionando la cubierta y si hay una gotera o cualquier cosa, el dron te lo puede detectar, ¿no? Con lo cual es mucho más rápido y más eficaz. Y seguro, sobre todo, y seguro, porque si no, imagínate, se sube uno, se cae o lo que sea, por lo que sea, y tienes ahí un problema. Exactamente, exactamente. Y en algunos casos más barato, porque si tienes que alquilar una de estas grúas en las que tienes que subir, esto es muy caro, ¿no? Y además tardas mucho tiempo, ¿no? Con un dron lo haces más rápido, ¿no? Con lo cual, esta es otra de las aplicaciones, ¿no? De alguna forma, la inspección y la visita de la obra o el ver diferentes puntos de cómo va la obra. A partir de aquí, hemos visto, esto ya es un poco más friki, ¿no? Pero hemos visto obras donde el dron también se dedica a repartir cosas por la obra, ¿no? Desde el bocadillo hasta los tornillos, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que es mucho más eficaz, ¿no? Que ahora el desayuno te venga el dron con la Coca-Cola y el bocata, ¿no? Bueno, pues está muy bien, ¿no? No sé si es un poco más friki, pero vende bien, sí, vende bien. Y, digamos, esas serían algunas de las aplicaciones más importantes. También se utilizan, si los haces más en altura, para ver el terreno, para sacar datos del terreno, geológicos. Antes de la construcción, ¿no? Porque eso también viene bien, ¿no? Vamos a construir aquí, vamos a analizar, ¿no? Exactamente. Para tomar las vistas aéreas del terreno donde vamos a construir, etcétera, etcétera. Es decir, que los drones, igual que en otros sectores, en la construcción es
es una herramienta que se utiliza bastante, probablemente no se utiliza todavía lo suficiente, pero que yo creo que ha llegado para quedarse. Pero ojo con lo que te comento. Acuérdate que al principio te he hablado de que la construcción está sufriendo este cisma o esta separación entre lo que es la construcción tradicional y la construcción que será en fábricas, ¿no? Todo lo que sea construcción en fábricas va a cambiar totalmente la forma que construimos, ¿no? Entonces, muchas de las aplicaciones, por ejemplo, el software de gestión de obra no tendrá sentido cuando fabriquemos, que ya se está haciendo, pero cuando sea todavía más avanzada la construcción a través de fábricas, pues perderán su razón de ser. Y a lo mejor los drones pues tendrán menos aplicación en este caso, ¿no? Entonces, cuando alguien se propone emprender en el sector de la construcción, tiene que tener muy claro en qué área se va a basar y si lo que va a hacer tiene futuro o no tiene futuro, porque así como la construcción industrializada tiene muchísimo futuro, la construcción tradicional no desaparecerá, ni mucho menos, pero sí que se va haciendo más pequeña, ¿no? Entonces, la construcción pasará como en otros sectores, que pasaremos de una opción o dos opciones a tener un abanico muy importante de opciones. Entre otras cosas, también tenemos la construcción 3D, la construcción panelizada, etcétera, etcétera. Entonces, en función de las características de la obra, del presupuesto, de los arquitectos que lo hagan, de los objetivos que tengamos, en fin, en función de varias cosas, se escogerá un tipo de construcción u otro tipo de construcción. Entonces, los drones es algo que para la construcción tradicional son fantásticos, para la construcción industrializada menos. También tendrían su aplicación. Todo evoluciona al final. Pero menos. Claro, claro. Y claro, también he visto, que esto lo voy a dejar por aquí, seguramente, aquí para que la gente lo vea, es que he visto que hay ya robot albañiles. Sí, esto es alucinante, o sea, esto seguramente os lo estoy enseñando ahora, para que lo estaréis viendo, y es básicamente un robot, un brazo, poniendo lo que viene siendo el típico murito de pongo cemento, pongo ladrillo, cemento, ladrillo, tal. Claro, esto es... tú lo ves y dices, hostia, pero ¿cómo puedo hacer esto? Entonces, el tema de la robótica en la construcción, o sea, a nivel, vamos a decir, de albañil, ¿no? Al más bajo nivel, o sea, a nivel de construcción como tal, ¿cómo está ahora mismo? Es decir, eso que he visto yo es una cosa, pues, típico, lo que hemos dicho, ¿no? Que lo vende bien, como los drones, ¿o es algo que está más avanzado de lo que se ve? No, la verdad es que está bastante en los albores, ¿eh? La verdad es que está bastante. Algunos de los vídeos que ves ni siquiera son reales, ¿eh? Algunos sí, otros no, ¿vale? Yo he visto un vídeo de un robot que pone lo que es las placas de pladur, de cartón yeso. Y al final lo que tienes que hacer es, digamos, atornillarlas en una estructura metálica y luego se pasa una pasta y una cinta en las juntas para que no se vean las juntas, y luego se alisa todo y se deja como una pared, ¿no? Bueno, yo he visto vídeos de robots que hacen eso y al final el robot era un fake, ¿no? No era exactamente eso, ¿no? Entonces, efectivamente, y sí que es verdad que la robótica, por muchos motivos, tiene su lugar en la construcción, pero no solamente en la construcción on-site, sino también en la off-site. Es decir, Tesla es una fábrica que está prácticamente robotizada al 90%, ¿no? Bueno, pues este tipo de robots también se crearán para fabricar casas, igual que se fabrican coches. Igual que la industria, ¿no? Básicamente. Igual que la industria. Exactamente igual. Exactamente. Entonces, este tipo de robots ya se están creando, hay multinacionales que ya están haciendo robots de este tipo. Todavía la construcción industrializada es muy manual, pero poco a poco se irá industrializando. Ahora bien, robots que estén en la obra, trabajando, sustituyendo a personas, yo lo veo un poco más friki. Yo lo veo más friki, sí. No quiere decir que alguno pueda haber y funcionar, pero no sé si realmente tiene mucho recorrido. Y luego hay otra cosa muy importante que hay que analizar, que es el coste de todo esto, ¿vale? No está muy claro. Luego, si quieres, entramos en la impresión 3D, que es muy interesante. No está muy claro que estos robots, en el momento en el que estamos ahora, sean, digamos, económicos, suficientemente económicos como para que funcionen, ¿no? Porque hay gente que dice, no, es que pueden trabajar 24 horas al día. Bueno, sí, pero gasta, pero es que también gasta, Sí, pero claro. Es que aparte el ayuntamiento te da permiso para trabajar, pues no sé, de las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, pero no te da permiso de trabajar por la noche, porque a lo mejor molestas a los vecinos, ¿no? Lo cual nos encontramos con uno de los grandísimos stoppers que tenemos en la construcción, que es la regulación de la administración. Este es otro mundo aparte que, si quieres, hoy no creo que dé tiempo a hablarlo, y además no creo que sea objeto de tu programa, ¿no? De tu blog, pero aún así la construcción va muy ligada a que un arquitecto al final te dice lo que vas a construir, ¿no? Y de la forma que lo vas a hacer. Y el arquitecto está muy ligado también por la reglamentación del municipio, de la ciudad o del pueblo donde se vaya a construir, ¿no? Entonces, tú te haces unas grandes
no sé cómo decirlo, unas grandes ilusiones y planificas una serie de productos y de herramientas increíbles, luego tiene que pasar por una persona Claro. que no tiene el conocimiento para decir, yo esto no sé cómo funciona, no puedo dar permiso a construir, por ejemplo, con un robot o con una máquina 3D. Entonces, ese es uno de los problemas importantes que tenemos en el sector de la construcción, la enorme regulación que hay y que los reguladores van años y años y años por detrás de la tecnología. Y ya que lo has comentado, tema impresoras, esto es algo que ya hablamos aquí con Cristian, que era especialista en tema de impresoras 3D. Y claro, comentamos este tema, ¿no? Que esto también hay muchos vídeos, que básicamente es como una especie de impresora grande, como si fuera una hormigonera enorme, y que va haciendo como una casa, rollo, pues va por los lados, subiendo, 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 hasta que, digamos, hace la casa. Claro, obviamente estamos hablando casas, no edificios enormes, pero casas, al fin y al cabo. Estas impresoras 3D para casas, ¿realmente son utilizadas hoy en día o es un poco lo que hemos comentado, ¿no? Que es como la robótica, que es muy bonito de ver, pero luego Mira, para empezar, la impresión 3D en construcción no solamente se circunscribe a edificios, sino que también, y quizás tiene más mercado actualmente, se circunscribe también a piezas, por ejemplo, a bancos, por ejemplo, a macetas, ¿no? A temas de complementos y accesorios de la construcción en equipamientos, por ejemplo, sí. ¿no? Que eso sí que es más fácil porque es más pequeñito y permite, por ejemplo, pues hacer tiradas muy cortas. Cuando un arquitecto quiere poner 4 macetas muy específicas que son muy chulas, un fabricante de macetas te dirá, hombre, yo tengo que hacer 100 o 1000 para que me salgan a cuenta, ¿no? En cambio, con la impresora 3D puedes hacer una, no hay ningún problema, y la haces exactamente como quiere el arquitecto. Entonces, desde ese punto de vista, la construcción 3D ya tiene un mercado importante. Aparte de esto, tenemos entonces, sí, estas grandes impresoras que lo que están diseñadas es para construir casas, edificios, ¿vale? Aquí en España tenemos algunas, tenemos una en concreto que es Evocons Canaria, que realmente ha creado un sistema muy, muy interesante. Hay otras también muy interesantes a nivel de piezas. En el Hub, por ejemplo, tenemos varias de estas startups que hacen cosas realmente. Os animo a que miréis en nuestra web y veréis estas startups lo que hacen porque son cosas realmente increíbles. En el caso de la construcción de casas, el principal problema que tienen estas impresoras es que de momento todas, menos una, que ahora os lo explicaré, todas trabajan solamente a nivel de pared. Es decir, cuando tú ves una casa construida en 3D, solamente hacen lo que sería el cerramiento o las divisiones interiores, ¿no? Pero eso es una parte pequeñita dentro de una construcción. Entonces, el coste que supone instalar una máquina 3D para luego la cantidad de trabajos que puede hacer, actualmente no compensa. Habrá gente que dirá que sí. Hay empresas muy grandes, hay con Cobot a nivel internacional que han hecho pues, cientos de casas, pero no está claro que económicamente todavía salga a cuenta, ¿vale? Eso no quiere decir que sea una tecnología que se vaya a perfeccionar y que pueda tener, realmente pueda ser una tecnología usable, ¿no? Yo creo que sí que lo va a ser. Os decía que hay esta empresa española, Evocons, en Canarias, que lo que han hecho es no solamente imprimir paredes, sino han creado un utillaje que lo cambian a la hora de imprimir y que también puede hacer más cosas, como alisar paredes, poner el terrazo. Entonces eso hace que puedas automatizar una mayor parte de la construcción. Entonces ahí probablemente los números sí que ya salen, ¿vale? Pero eso es la excepción que confirma la regla. De momento, las grandes compañías de 3D se centran en lo que son la construcción y lo que es la imprimación de lo que son los muros exteriores, las divisiones interiores y poco más. Algunas las acaban en cúpula, pero también hay que poner refuerzos. Es complicado. Entonces, es a el nivel principal de calidad. Problema. La calidad no tiene por qué ser mala, ni mucho menos, ¿eh? De hecho, el hormigón que se utiliza tiene que ser un hormigón muy especial, está muy estudiado, porque primero cuando sube por el tubo hasta la boquilla tiene que ser muy líquido, porque si no se obstruiría la boquilla, pero luego cuando lo vas depositando se tiene que secar muy rápido, porque si no se desharía la casa, ¿no? Lo cual está muy estudiado y además, que también hay startups que se dedican a esto, y tenemos también en el Hub que lo hacen, una de las cosas que se intenta es que en los diferentes lugares o países del mundo donde se usa esta tecnología, tú puedas usar recursos locales para crear este cemento, ¿no? De tal manera que la huella de carbono sea mucho más pequeña. Que no tengas que traer cemento de la Quinta Puñeta, ¿no? Sino que, por ejemplo, pues si estás en la isla, en Lanzarote, creo que es en Canarias, que es la isla más volcánica,
pues que puedas utilizar este tipo de tierra volcánica para mezclada con algún tipo de condimentos que ellos utilizan, de aceleradores, etcétera, etcétera, poder crear el material que luego utilizarás para hacer la impresión. Entonces, ese es otro camino importante en el 3D, utilizar materiales que sean mucho más ecológicos que el cemento y a su vez que sean, ya no te diré el kilómetro cero, pero que al menos puedas utilizar aquellos que están en la región donde estás moviendo. También con el tema de la realidad virtual, que también has comentado tú antes, ¿a nivel de construcción se utiliza o es algo también un poco fantasioso? Es decir, yo lo he visto alguna vez, pues sobre todo pues, para temas de, por ejemplo, presentación, ¿no? Lo típico de te vamos a enseñar cómo quedaría el edificio al final, ¿no? Y te hacen como una especie ahí con las gafas, te hacen un tour, pues mira, esto será la sala, esto será pues el salón, etcétera, ¿no? ¿Esto a nivel de construcción se usa como tal? Sí, sí se usa, estamos en lo mismo, no todavía es algo que esté ya implantado en todas partes. Quizás en este caso el PropTech, que decíamos que era la parte de las startups que se dedican más a la gestión de los activos construidos, está más avanzado en este tema y hay muchas inmobiliarias que tú puedes visitar un piso y lo puedes visitar virtualmente, ¿no? Porque al final que aún no esté construido, ¿eh? Que eso también es puede interesante. ser que no esté construido o que esté construido. En los dos casos Exacto. es así, efectivamente, efectivamente. Supongo que si está construido es más interesante ver la realidad, efectivamente, ¿no? Sí. Efectivamente, ¿no? De hecho, es verdad que la realidad virtual se utiliza en las fases iniciales de un proyecto, ¿no? Para representar aquello que vas a construir. Entonces, yo creo que es un buen tema, yo creo que es un tema interesante y además ahora con las gafas estas de Apple, las que va a sacar Google, etcétera, 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 pues esto va a ser cada vez un commodity, ¿no? Va a ser más fácil de utilizarlo y estoy seguro que se utilizará y mucho, ¿no? Tenemos, por ejemplo, lo que es la realidad aumentada, que no es exactamente la realidad virtual. La aumentada, la base es el mundo real y tú lo que haces es añadir objetos virtuales a lo que sería real, ¿no? Tú tienes una casa y si vas a poner una cocina, pues en esa casa te ponen la cocina en la casa que ya existe, ¿no? Todo esto sí que tiene sus aplicaciones, por supuesto, en la construcción, pero una vez más, pues es una tecnología que hay que saberla adoptar, cara, y que, como te decía, las empresas pues invierten muy poco en este tipo de mejoras, con lo cual pues tienen que juntarse, digamos, la capacidad inversora que tienen con el precio de la tecnología. Y cuando la curva se junte, pues esto hará que el tema vaya más, ¿no? También es verdad que esto demanda, por ejemplo, redes 5G, que hace que todas las tecnologías estas vayan más rápidas, y esto es algo que se está desplegando ahora y que efectivamente cuando esté más implantado y nuestros objetos, ¿no? Nuestros teléfonos, ordenadores, etcétera, etcétera, pues puedan trabajar con esta velocidad 5, 6, 7G, pues todo eso también se acelerará y hará que sea más fácil utilizarlo. Yo te diría que las grandes empresas, las grandes compañías ya están adoptando estas tecnologías y las empresas, que es la gran mayoría de medianas y pequeñas, todavía les está costando. En el caso del PropTech sí que hay ya muchas empresas de compraventa de pisos o promotoras que sí que la están utilizando para vender sus productos. En este caso yo creo que está más implantado. Y a nivel de, por ejemplo, formación, porque creo, o no lo sé si se hace, ¿vale? Es decir, por ejemplo, un entorno complicado como puede ser, no sé, arriba en un edificio muy grande, digamos, poner como un entorno a nivel realidad virtual como para, vamos a decir entre comillas, practicar o para, digamos, que se vea, porque te pueden decir teóricamente, oye, ten cuidado de no pises aquí y tal, pero que tú lo veas y te sienta algo inmersivo, que sea algo inmersivo. Yo creo que a nivel formación / seguridad para los trabajadores puede ser interesante. No sé si es algo que se usa, no lo sé. No, de hecho yo he conocido alguna startup que quería hacer formación basándose en la realidad virtual. Es decir, querían hacer formación inmersiva. Sí. Y me lo explicaron en su día, me pareció un buen tema. Había que enfocarlo muy bien y luego, sí. Claro, evidentemente, por un lado, si consigues que tus usuarios estén esparcidos por todo el mundo, pues lo típico, ¿no? Es muy escalable y funciona muy bien, con gastos relativamente controlados, pero esto implica que la gente tenga este tipo de objetos para poder entrar en este tipo de formación, ¿no? Pero en cualquier caso, efectivamente, te digo, sí, es una tecnología que puede ir muy bien a nivel de formación, muy bien. De hecho, creo incluso que los pilotos de Fórmula 1 claro. Ya no solo lo ven en pantalla, sino que utilizan unas gafas en las que están dentro del circuito, ¿no? Y que realmente conducen el coche como si estuvieran dentro del circuito, ¿no? Con lo cual claro. Viene a ser un poco lo mismo, ¿no?
Entonces, a mí me parece una buena solución y no sé, a ver quién es capaz de sacar algo que una vez más económicamente sea suficientemente atractivo como para implantarlo. Sí, eso es un tema que hemos hablado aquí en el canal. Además, el tema este de realidad virtual, lo hablamos con Verónica Rodríguez, que, digamos, está como en un nicho muy suyo, por así decirlo. Entonces es algo que, oye, que va evolucionando, pero no es algo, por ejemplo, que te digo yo, no es como cuando el boom de los móviles, ¿no? Que cuando utilizamos los móviles, hoy en día todo el mundo tiene un móvil, pero con el tema de las gafas virtuales pues siempre es como intentan a veces meterlo, venga, ahora con lo del Apple, ¿no? De vez en cuando te lo intentan meter. Yo sigo pensando que esto es generacional, o sea, yo creo que va a llegar un punto, que esto ya lo comenté en su día, que llegará y yo qué sé, y que nuestros hijos o nuestros nietos será, No, es voy a que, jugar al Fortnite con las gafas es que virtuales, yo qué sé. de hecho, fíjate, es que esto ya es así. Yo Sí. tengo hijos adolescentes que yo creo que no conocen ni mi voz, porque van todo el día con los auriculares puestos, todo el Claro. día. Entonces, escuchan Spotify, hablan con sus amigos y juegan a ordenador, todo, digamos, una cosa seguida de la otra, y ya no se los quitan de las orejas. Ujú. Yo no concibo ir por la calle con esto puesto, ¿no? Claro, claro, por Ellos eso, van o todo sea, el es día muy con esto puesto. generacional. Entonces, yo cuando hablo con ellos no sé si me están escuchando o no me están Mm, escuchando. Me han diciendo que sí, pero no sé si me escuchan, ¿no? exacto, Entonces, como dices tú, pues la siguiente generación empezará con las gafas claro. y probablemente irán, porque Ray-Ban, por ejemplo, está sacando unas gafas que ya no son este mamotreto que ha sacado Apple, ¿no? Que funcionan muy bien, ¿eh? Pero que, hombre, cuesta ver a la gente por la calle con esta historia. Pero si vas unas gafas de sol, más o menos como las que llevamos todos, que pueden hacer estas cosas, no dudes que esto se va a implantar, a menos Sí. que valgan 30.000 euros. No, Entonces, a ver, evidentemente no. eso llegará a un punto donde alguien saque algo y sea el momento también, que yo creo que también eso es Exactamente, importante. El exactamente, momento, exactamente. básicamente. Pero habrá una generación que las utilizará. Entonces, Seguro. seguro, yo creo que yo ya no lo veré, tú Ujú. lo creo que lo verás, pero que llegará, pues seguro, ¿no? Y ya no te hablo de otras cosas como pues implantarse un chip pues para que te ayudará a hacer muchas cosas, ¿no? A pagar, a comprar, a entrar en el trabajo, a con que te controlen cuántas horas trabajas, a saber tu Ujú. salud, yo qué sé, mil cosas, Exacto. ¿no? Claro que Ujú. vamos hacia allí. Algunas se adoptarán más fáciles, otras adopciones más complicadas, ¿no? Y en el sector de la construcción, pues particularmente es un sector, te digo, reacio, Ujú. pero sí que, eso yo no sé si lo veré tampoco, pero sí que llegará un momento que la construcción no se parecerá en nada a lo que hasta ahora conocíamos en la construcción. Yo creo firmemente que el tema de la construcción industrializada va a ser un cambio brutal en el sector de la construcción, ¿no? Tú podrás escoger tu casa casi como si te compraras un coche, ¿no? Que no sé si es bueno o malo, pero Bueno, que va a ser así, porque llegará un momento que todo se va a hacer así, ¿no? Entonces, de hecho, hace nada, hace 2 o 3 días, ha salido la noticia de que el gobierno español, por primera vez, va a sacar una ley que va a favorecer a los bancos el dar financiación a proyectos industrializados, de construcción industrializada. Porque el tempo y la forma de financiar es diferente en una construcción tradicional que en una industrializada, ¿no? Entonces, en este caso, digamos, el tipo de préstamos que obtenían los promotores a nivel de proyecto no se adaptaban a este tipo de construcción. ujú. Pues el gobierno se ha sensibilizado porque ha visto que esto realmente es algo que va a más y va a autorizar diferentes, no he leído exactamente, porque creo que todavía no existe los modelos que van a aprobar, pero diferentes modelos de financiación diferentes, más pensados ya para la construcción industrializada. Es decir, que esto es algo imparable, ¿no? Y esto va a traer muchas cosas paralelas que ahora, por ejemplo, no somos capaces ni siquiera de imaginar. Y otra cosa que también habías dicho antes, que lo has comentado por encima, es el tema de los wearables de los trabajadores, ¿no? Yo he estado leyendo, y bueno, tú has dicho uno, que es el de que llevan un casco, llevan una camarita, y eso les sirve pues para básicamente tomar datos, ¿no? ¿Qué otros wearables hay pues para digamos, los albañiles o gente que trabaja en la construcción? La verdad es que en esto no estoy muy puesto porque es Ujú, algo que tampoco ya es muy de marca, ¿vale? Es muy ujú, ya de las... No hay muchas startups que se dedican a este tema, ¿vale? Porque al final suelen ser temas muy caros, ujú, suelen ser temas que inciden en la construcción tradicional y como digo, algunas de estas cosas no sé si van a tener mucho recorrido, ¿no? Pero ujú, podríamos hablar de, por ejemplo, diferentes tejidos. He visto algunos chalecos que son capaces de cargar móviles, ujú. máquinas, este tipo de cosas. Luego, dentro de un wearable podríamos, yo creo, incluir lo que son los exoesqueletos, ¿vale?
El exoesqueleto es algo que, bueno, todo el mundo puede entender que lo que hace es ayudar a las personas a mover peso, a llegar a lugares donde no podrías llegar y hace que el trabajador pues esté más protegido y, digamos, no sufra tanto, ¿no? Pero también es algo que yo creo que también no sé si tiene tanto recorrido, ¿no? Porque al final, en un almacén, por ejemplo, cada vez hay menos personas. Tú ves el almacén de Amazon, Sí, todos son claro, robots que van son dando robots. vueltas por todas Exacto. partes, ¿no? Exacto. Entonces, no sé exactamente si el mercado es un mercado que va a crecer o es un mercado que va a decrecer. Entonces, no soy capaz de intuir. Y mira que hay grandes. Y Hilti, por ejemplo, que es una marca muy conocida en la construcción, tiene exoesqueletos, ¿no? Lo cual entenderán que tiene su aplicación. Pero yo mirando hacia el futuro, no sé si es algo que realmente va a ser de un mercado creciente, ¿no? Que al final es lo que buscamos cuando montamos una startup, ¿no? Un mercado grande o un mercado con potencial de crecer, ¿no? No lo veo tanto. Sí que es verdad que la aplicación hoy en día es buena, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. A lo mejor un exoesqueleto es muy caro y Sí. su amortización pues es Y claro, y a lo complicada, mejor ¿no? una máquina es suficiente, un torillo o Claro, una grúa. claro, Quiero decir, claro. al final, que eso es Entonces, también muy fantasioso, muy avatar. claro, También es verdad. claro. Entonces, Sí. a menos que me digas, no, es que esto es un trabajo que es mejor que le haga un hombre y no una máquina, que podría ser, pues entonces todo este tipo de gadgets le pueden ayudar a sacar más rendimiento, a mejorar la seguridad en el trabajo, etcétera, etcétera. También algunos de los wearables tienen que ver con la seguridad en el trabajo, ¿no? Sí. Pues, saber dónde están los trabajadores distribuidos, avisarle de si hay algún problema, pues que de alguna forma lleves algún sistema que te avise de que hay un problema, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Eso también podría incluirse. Yo estuve leyendo algunos y son muy interesantes. Lo voy a comentar así muy por encima. Hay uno que se llama Heat Seal, que es como básicamente un casco que lo que hace es detectar la temperatura que tiene, porque sabemos que en la construcción pues se trabaja mucho al sol y tal, y básicamente es como que te avisa de los niveles de temperatura de la persona. Entonces, eso yo creo que a nivel de seguridad puede ser muy, muy bueno, ¿no? Por lo menos, aunque siguen habiendo gente trabajando en la obra, para evitar además que esto en la construcción pasa mucho, ¿no? Los temas golpe de calor, problemas además sobre todo ahora en verano, pues eso, por ejemplo, eso es uno de los que he leído. Otro también estoy leyendo por aquí, botas inteligentes, que es un poco pues para el tema de los pasos que ha hecho durante la obra. No sé si eso hoy en la construcción es inteligente, no sé si es para el tema de localizar también, no lo sé exactamente, pero bueno, que sepáis que hay. Y luego también estoy leyendo por aquí prevención de accidentes con máquinas, que es un poco lo que tú decías, claro, si yo llevo, imagínate, pues no sé, algún chip o lo que sea, bueno, un chip, o en el chaleco lo que sea, y se rompe o nota algo, rollo airbag, que detecte que ha pasado algo, ¿no? Lo que tú comentabas. Entonces, bueno, son por lo que leo Lo hay de las algunas. botas, lo de las botas podría servir también para hacerte un mapa de calor, de qué También, zonas de sí. la construcción, ¿sabes? Hay Sí. más Como lo de acumulación de fútbol, ¿no? personas. Exacto, Sí, exacto. sí, mira. En Entonces te plan de esta ayuda, ¿sí? persona ha estado más trabajando en esta zona, ¿no? ¿Vale? Ah, Exactamente. mira, pues O también. esta zona hay mucha acumulación de personas, tenemos un nudo aquí, a ver qué También. pasa, ¿no? Y en cambio aquí no. O resulta que ha habido un problema en tal sitio y no ha pasado nadie en 2 días por allí, ¿no? Es decir, que podría tener su aplicación, pero una vez más, ostras, hay que saberlo utilizar, es una tecnología que vale dinero y luego tienes que sopesar si la inversión te compensa o no te compensa, ¿no? Claro. Eso es difícil de saber. Eso el que mejor lo sabe es el que trabaja en la obra, el que tiene un presupuesto, Claro. el que sabe pues, el dinero que tiene para hacerla y lo que puede destinar. Y uno que también recuerdo, pero este creo que no es de construcción, pero también se podría utilizar. No sé si te suena, que es como una especie de chaleco, así cerrado, que es para que diga como una especie de ventilador y se hincha. No sé si la has visto alguna vez, te suena. A mí es No, que no, no. a mí me suena, pero no me suena para el contexto de construcción, pero es algo que también se puede utilizar. Es decir, para el Sí, tema de lo que he dicho, ¿no? Delante de las temperaturas, para refrescar a los albañiles, por ejemplo, ya te digo, es como un chalequito y como si fueras hinchado. Que ya no sé eso cómo sería para trabajar, también te digo, pero bueno, exacto. Es lo que esto ya estaba no lo sé. pensando, ¿no? Eso también, Lo no, que no, estaba ahora lo estaba pensando. pensando también, pero bueno, que no lo sé, a lo mejor no se hincha tanto y no es tan incómodo, pero al final es algo que te va refrescando, que eso yo creo que también De puede maneras, ser de interesante. maneras, introduciendo otro vector dentro de lo que son los trabajadores de la Sí. construcción, de hecho, todo lo que es la automatización en la construcción, vía industrialización o vía maquinaria, robótica, etcétera, también está acelerándose porque cada vez hay menos gente que quiere trabajar en la obra. Eso Es también es decir, verdad. hay muchísimos problemas para encontrar gente para trabajar en la obra, muchos problemas.
Y hoy en día digamos, una persona con una categoría dentro de una obra pues, de las más bajas tiene un sueldo bastante aceptable digamos, para el tipo de trabajo, formación y experiencia que tiene. Básicamente porque no hay, y ya no teníamos jefes de obra, los buenos jefes de obra se cotizan mucho, ¿no? Entonces, digamos, tienden a desaparecer. Es uno de los motivos por los cuales la gente dice es que tenemos que poner máquinas porque ya no hay personas, ¿no? Entonces, una vez más, no sé si insistir mucho en el camino de mejorar el trabajo de las personas a largo plazo va a tener su rendimiento, ¿no? Yo creo que es necesario, evidentemente, pero no sé hasta qué punto llegará un día que esto no será necesario porque prácticamente no habrán personas, ¿no? Habrá más gente que controla que no gente que mueve y que coloca y que engancha y que suelda. Esto prácticamente no existirá, ¿no? Entonces, no sé si llegará un momento que esto pues, se quedará estancado y no irá a más, ¿no? Insisto, ahora mismo todavía hay mucha gente que trabaja en las obras y el mercado es muy grande. Y yo pero creo que se le está queda reduciendo. tiempo, ¿eh? Es Sí, sí, decir, sí, todo esto esto no que va a estamos cambiar en 2 días. hablando, no, exacto, no creo que sea mañana, pum. Y No luego, creo. y luego, si lo tomamos a nivel mundial, yo, por ejemplo, que he estado en Marruecos muchos años trabajando, pues el tipo de construcción que se hace en Marruecos, sobre todo fuera de las grandes ciudades, pues dista mucho de lo que se hace en las construcciones pues, en Europa, Estados Unidos o incluso en las ciudades más importantes de Marruecos, como Casablanca, Rabat, donde hay multinacionales constructoras que utilizan ya métodos muy europeos, ¿no? Pero si te sales a las afueras, pues los métodos son muy sencillos. Entonces, Claro. hay una parte muy importante que está muy atrasada, ¿no? Entonces, lo que puede pasar es como esta gente que vivía en el desierto, ¿no? Y que pasaron de comunicarse enviándose palomas o camellos a tener un teléfono vía satelital, ¿no? Claro. O un ordenador, ¿no? No pasaron por los pasos intermedios, ¿no? Del fax o el teléfono normal, sino que pasaron de una cosa a la otra. Pues también puede pasar, ¿no? Claro. Que un buen día de hacer un, no sé, ¿cómo se llama? Un forjado, pues aguantándolo con palos, como hacen en algunos sitios, pues directamente el forjado ya vendrá hecho con una pieza y la van a colocar en la obra, ¿no? Y no pasarán por forjados metálicos, colaborantes, etc. Se Es saltarán decir, 7 pasos. se saltarán 7 pasos de golpe, ¿no? Y eso también es así, ¿no? Y de hecho, nosotros en el Contec, una de las iniciativas que estamos intentando llevar a cabo es precisamente promocionar lo que la tecnología puede hacer a nivel de construcción, que es muchas cosas, ¿no? Hay otro tema muy importante que es el hecho de la participación de la mujer en la construcción, que tradicionalmente pues, era un sector que había muy pocas mujeres y hoy en día en algunas universidades carreras como arquitectura, por ejemplo, y hay más mujeres que hombres, ¿no? Y aunque, digamos, aún así todavía por otros temas y otros factores que no tienen que ver propiamente con la industria, pues a la mujer le cuesta avanzar por temas de familia, etcétera, etcétera, que todavía no lo hemos arreglado bien, aún así, hoy en día los perfiles que se demandan cada vez menos hay que levantar peso, ¿no? O hay que hacer de este tipo de Sí, ya son trabajos, sino que diferentes. Hemos cambiado la se forma de busca, trabajar. se busca gente inteligente a nivel de, pues eso, informática, digitalización, ingenieros, arquitectos, ¿no? Bueno, pues el Contec facilita la aparición de nuevas tecnologías. Estas nuevas tecnologías pueden hacer que la construcción sea más rápida, más segura, más productiva y también que se incorporen perfiles pues, que antes no abundaban en la construcción, ¿no? Y eso es algo que desde el Contec queremos impulsar. Bueno, pues yo por mi parte no tengo más preguntas. No sé si tú quieres comentar algo más. No, yo creo que hemos hablado de todo. Yo creo que si alguien se quiere hacer una visión un poco de lo que está pasando en el sector de la construcción, y insisto, hacen falta programadores, hacen falta gente Sí, del así que área ya muy sabéis, a técnica, programar. Tenéis que con lo aprender a cual, programar. o bueno, o si no, entrar en temas de digitalización, etcétera, También. etcétera, porque vamos, es un área que está en franco crecimiento. Y por otro lado, también aprovecho la oportunidad para que cualquier persona que tenga una idea a la hora de montar una startup dentro del sector de la construcción, nosotros desde el Barcelona Contech Hub atendemos a todo el mundo, o yo o alguno de mis compañeros, como mínimo una primera atención. Yo recibo muchísimos decks de muchas vamos, startups que ni siquiera han aparecido de diferentes sitios, no solamente de España, sino fuera de España, y nosotros siempre les damos una opinión y si les podemos ayudar, les ayudamos también, ¿no? Es decir, que nosotros particularmente tratamos de que salgan muchas startups, ¿no? De que la innovación siga avanzando y que el sector se ponga a nivel de otros sectores donde las startups son muy potentes y donde hay muchísimas startups, ¿no? Entonces estamos en el proceso. Bueno, y antes de acabar, Paco, una cosa que a mí me gusta hacer en el canal es que recomiendes a alguien para que venga aquí al canal. Ostras. No tiene que ser un perfil técnico,
Ujú. Puede ser algo relacionado a la construcción, puede ser de algún otro ámbito de la construcción, digamos, pues no sé, a lo mejor arquitectura o no sé, algo que se te ocurra, o también construcción que complete. Yo, en fin, digamos, aparte de la construcción y de las startups, que es una cosa que me encanta y es mi trabajo, Ujú. hay dos áreas que me gustan más, que son el cine y los coches y las motos, pero no te podría recomendar en área en esta área, ¿no? Con lo cual, Ujú. circunscribiéndome a mi área, yo te recomendaría una persona que es un arquitecto, que es probablemente una de las personas que más sabe a nivel de BIM, de digitalización, que además es el director de la BIM Academy en España, es el director lo que es el Congreso 4.0 dentro de lo que es el Rebuild, que es la feria más importante de construcción, de innovación en la construcción en España, y que sabe mucho más que yo de temas de futuro, de innovación en la construcción. De hecho, forma parte de nuestro hub, es uno de los mentores y asesores que tenemos. Se llama Ignasi Pérez Arnal, y yo creo que profundizar todavía más Ujú. en hacia dónde va la arquitectura técnica, la arquitectura moderna dentro de la construcción. Y además acaba de montar una startup eh, que precisamente está dentro del área de la industrialización en la construcción, ¿no? Con lo cual, creo que es una conversación que para la gente que este tema le haya interesado, Ujú. de alguien que todavía sabe mucho más que yo. Pues mira, me parece bien, me lo voy a apuntar. Uh -huh. Y bueno, pues con esto yo creo que hemos hablado de todo. Lo vamos a dejar aquí. A la gente que nos habéis estado viendo desde YouTube y nos habéis escuchado desde Spotify, gracias. Y nada más, y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Adiós, hasta otra.